Hemos titulado en esta mañana a este mensaje, Cristo, la mano extendida de Dios para todo el mundo. Y vamos a encontrarnos con este pasaje en Romanos capítulo 10, que vamos a desgranarlo y a pensar en él, y vamos a encontrar ahí pues, grandes verdades acerca precisamente de esta verdad. Pues así leemos en Romanos capítulo 10. Dice Pablo a la iglesia que está en Roma: hermanos, ciertamente deseo de todo corazón que mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no se basa en el conocimiento, pues como ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: la persona que la cumpla vivirá por ella. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje, o ¿quién descenderá al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de los muertos. Pero añade: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido su anuncio, y hasta los límites de la tierra sus palabras. Y yo pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primero Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y también Isaías se atreve a decir: los que me buscaban me encontraron. Y también Isaías se atreve a decir: los que no me buscaban me encontraron. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Y contra Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Porque Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Mira, cuando uno puede ver de manera clara este título, este pasaje, esta primera información de la que estamos hablando, lo único que nos puede hacer pensar cuando vemos que el texto que hemos titulado que Cristo, el Hijo de Dios, es la mano extendida de Dios para todos, nos hace pensar, ¿verdad?, en esa gran posibilidad que existe solamente en Dios, de que Dios es el Dios de todos aquellos hombres y mujeres que pueden encontrar en Jesucristo cerca
compadezca de ellos, porque Dios, como veremos en el texto, no hace acepción de personas. Nosotros hacemos distinciones con las personas, pero Dios no hace excepción de personas y Dios quiere la salvación de todo el mundo. Esta no es la predicación, quiero decir. Estos no son mis apuntes. Esta es la escuela dominical. Lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es que esta obra tan grande de salvación, como figura central, es Jesucristo, como no podía hacer de otra manera. Y es que hemos leído y seguiremos leyendo a lo largo de la carta que Pablo está escribiendo, es que la justicia que Cristo ofrece es la única justicia que Dios acepta, porque nuestra justicia es imposible que podamos con nuestra propia justicia complacer la justicia de Dios. Nadie puede alcanzar por sus propios esfuerzos, ni por muy buenas obras que pueda hacer, la gracia y la gratitud de Dios. Es decir, la única manera de alcanzar la gracia de Dios es a través de la justicia de Cristo, y tú y yo solamente tenemos que recibirla. ¿Cómo? La fe. El elemento clave en esta exposición de Pablo es la fe colocada en la persona de Jesucristo, ya que Él, Cristo, es el único camino. Cristo es el único camino para los judíos y para los gentiles. Interesante afirmación. Como vamos a ver en esta mañana, al día de hoy Dios continúa ofreciéndose a los judíos, que creen que es el pueblo de Dios elegido y son los privilegiados, y también a los gentiles, es decir, los gentiles el resto de las naciones, a todos aquellos que aún no han conocido la verdad que ofrece Dios a través de Jesucristo. Mirad, los primeros versículos podemos resumirlo de la siguiente manera. Cristo es la justicia perfecta de Dios para el hombre. Hemos visto como Pablo comienza con una declaración pastoral. ¿Por qué le llamamos una declaración pastoral? Porque tiene anhelo y ora por los suyos. Pablo quiere que los suyos, su pueblo, él es israelita, él es judío, celoso de la ley, recordáis, pero un celo, como también compara con el pueblo, un celo que no convenía, un celo que no te llevaba a Dios. ¿Cuántas personas hay en la vida que son religiosos, celosos, pero que están muy lejos de Dios? En este caso, Pablo tiene anhelo y oración por la salvación de su pueblo, versículo 1. Identifica el problema, versículo 2. Tienen celo por Dios, pero no bajo el conocimiento de Dios. Israel intenta establecer su propia justicia mediante la ley, pero no reconoce, versículo 3, la justicia que viene de Dios. Así que Pablo claramente expresa que a través de Cristo, versículo 4, se puede alcanzar la justicia que Dios recibe mediante la fe. Ahí está la clave. Esto implica que podemos y debemos, cualquier ser humano, descansar en Cristo, en su obra perfecta, porque el único que puede obrar perfectamente y ha obrado ante Dios y ha recibido lo que se le ha ofrecido es Jesucristo, en la cruz del Calvario, su propia vida, ministerio, muerte y resurrección. Si el deseo de Pablo era por Israel, eso reflejaba el corazón de Dios. Si Pablo tenía un corazón misionero, refleja que Dios tiene un corazón misionero, como no puede ser de otra manera. El corazón misionero de Dios es que Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres y mujeres lleguen al conocimiento de la verdad que está en Jesucristo. El problema siempre ha sido el mismo hasta el día de hoy. El problema sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Siempre nos encontramos con el mismo problema. El problema no ha cambiado, ni tampoco el camino de salvación.
¿Cuál es el problema que nunca ha cambiado y que siempre está presente? Que el ser humano intenta alcanzar a Dios por sus propios medios, que el ser humano intenta agradar a Dios por sus propias obras, y esto siempre es imposible. ¿Estás tú intentando agradar a Dios por tus propios esfuerzos? Cristo nos libera de esa carga. Cristo nos ayuda y Él hizo todo lo necesario. Ya no hay que hacer nada más para ser justificado. Cristo, en la obra de Cristo podemos descansar porque su obra es perfecta. Dios recibió a Cristo y su propia obra. Versículo del 5 al 15. Mirad, ahora vamos a ver cómo Pablo nos muestra a Jesús el camino de la fe. Versículos 5 y 7 que hemos leído. La justificación por la fe, la justificación por la ley o la justificación por la fe. Pablo en esta exposición utiliza texto del Antiguo Testamento para traer a la luz la verdad de Jesucristo. Cita Levíticos capítulo 18 para mostrar que la justicia según la ley exigía, versículo 5, la justicia según la ley exigía obediencia absoluta. ¿Y quién podía obedecer toda la ley? Nadie. ¿O no recordáis que Jesús dijo, o en algún texto dijo, que si tú eres capaz de obedecer la ley, pero en un solo punto desobedecía, eres transgresor de toda la ley? Nadie ha sido capaz a lo largo de la historia de obedecer toda la ley, porque la ley no se hizo para obedecerla completamente, porque nadie podía obedecerla, solamente Cristo. La ley se hizo, como siempre estoy repitiendo constantemente, como un espejo para mostrar, oye, que no somos tan buenos como creíamos, y que la ley te muestra tu pecado y tu condición de pecaminosa. El único que puede salvarte y el único que puede capacitarte para encontrar la verdad de Jesús es la fe. La fe es el camino de la salvación. Así que Pablo contrasta la justicia de la fe que contrasta con la justicia de la fe que no requiere hazañas imposibles, versículos 6 y 7. ¿Cómo? Repito la idea, ¿verdad? Pablo está contrastando esta justicia que es por la fe, y esta justicia de la fe no requiere hazañas, como dice los versículos 6 y 7, como subir al cielo, porque ¿quién ha subido al cielo? O como bajar a los abismos, ¿quién ha bajado a los abismos? Así que subraya que Dios ya lo ha hecho todo necesario, y eso lo ha hecho solamente Jesucristo. Es el que ha subido al cielo, el que ha descendido y el que ha subido al cielo. Cristo ha cumplido todo lo que era imposible cumplir para el hombre. Si la justicia por la fe era inalcanzable, porque exigía una perfección absoluta y nadie podía obedecer a pie juntillas, el lenguaje más a la ley de Dios, nadie lo puede obedecer hasta el día de hoy. Solamente estamos diciendo que Cristo pudo obedecerla, pues Cristo que pudo observarla, ¿verdad? Él vino del cielo, resucitó de los muertos y hizo posible, ¿verdad?, lo que era imposible para ti, para mí, alcanzar esta justificación de observar toda la ley. Cristo sí pudo observar toda la ley que demandaba esto, ¿verdad? ¿Te sientes lejos de Dios? Cristo descendió de los cielos para encontrarse contigo y te invita para entender que no estás solo. Cristo te está acompañando constantemente. Versículos del 8 al 10. Ahora aquí habla de la salvación por la confesión y la fe, ¿verdad? Pablo señala ahora que es la palabra de fe la que está cerca del ser humano, en tu boca, versículo 8, y por lo tanto implica dos elementos, esta confesión, ¿verdad? La salvación es confesar y creer, versículos 9 y 10. Se debe confesar con la boca que Jesús es el Señor, y es una confesión, ¿verdad? Una confesión
una confesión cristocéntrica, bíblica, esta confesión, Cristo es el Señor, forma parte de algo de la centralidad del Evangelio, y la gente así lo confesaba, Cristo es el Señor, pero también dice el texto, creer de corazón que Dios a Cristo lo levantó de los muertos. Así que esta confesión, esta creencia son indivisibles. ¿Qué significa eso? Que refleja el carácter verdadero de una fe genuina. Aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree de corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice el texto, será salvo. ¿Veis? Así que Pablo está diciendo que la salvación está al alcance de cualquier persona. Cualquier persona puede creer en Jesucristo. ¿Cómo? Confesándolo. Yo confieso a Jesucristo, creyendo en Él de todo corazón, ¿verdad? Y reciba al Señor en tu propio corazón, ¿verdad? Confiesa y cree en Él. No hay otro camino. La fe en Cristo es el camino para recibir la salvación que cualquier ser humano quiera poseerla. Confesar es creer, ¿verdad?, en Jesucristo como Señor y como Salvador. Y quien confiesa y cree en Jesús como Señor y Salvador, te garantiza la salvación y por lo tanto la vida eterna. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, como es un hecho doctrinal, sino que Él resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida eterna. Y hay algo por ahí muy interesante, y es que con este cuerpo glorificado que Cristo obtuvo y recibió, es el mismo cuerpo que también aquellos que creemos en Él vamos a recibir. Mirad la historia del gran predicador llamado Charles Spurgeon. He puesto esta fotografía porque me encanta, que no tiene nada que ver con la historia, pero me encanta. Es Jesús en el Sermón del Monte, pero me encanta, me encanta. Escuchen bien, Charles Haddon Spurgeon nació en 1834 en Inglaterra, en el seno de una familia cristiana. Aunque creció rodeado de enseñanza bíblica y asistía a la iglesia con regularidad, durante su adolescencia luchó profundamente con el sentido de su fe y su relación con Dios. Spurgeon se sentía abrumado por un profundo sentimiento de culpa y desesperación espiritual, creyendo que no era digno de la salvación que ofrecía Jesucristo. Un día, un frío domingo de enero de 1850, cuando tenía 15 años, Spurgeon salió de su casa buscando un lugar donde pudiera encontrar paz para su alma. Una tormenta de nieve lo llevó a una pequeña capilla metodista en Colchester. Allí un predicador laico, viendo la congregación casi vacía, predicó un sermón sencillo basado en Isaías capítulo 45, versículo 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El predicador miró directamente a Spurgeon y con un tono apasionado dijo: joven, joven, pareces miserable y siempre serás un miserable en la vida y en la muerte si no obedeces este texto. Joven, si hoy miras a Jesús, serás salvo. En ese momento Spurgeon comprendió que no se trataba de lo que él podía hacer para alcanzar a Dios. Repito esta idea. ¿Veis lo que estamos predicando? Comprendió, una persona religiosa,
un hijo de creyente, un contexto religioso. Él creía que podía ofrecerle a Dios cosas. Repito la idea. En ese momento, Spurgeon comprendió que no se trataba de lo que él podía hacer por alcanzar a Dios, porque él no puede hacer nada, sino de simplemente confiar en Cristo y en su obra en la cruz. En sus propias palabras, describió su conversión como un momento en la oscuridad de su alma que se disipó. Y la luz de la gracia de Dios llenó su corazón. Desde ese día cambió radicalmente Spurgeon y comenzó a predicar el Evangelio apenas 2 años después y a los 19 años ya era un pastor de una congregación en Londres. Su ministerio floreciente, ¿verdad? Y las multitudes acudían en masa para escuchar sus poderosos sermones centrados en la Biblia, la gracia de Dios y la salvación por la fe en Jesucristo. A lo largo de su vida, Spurgeon predicó a más de 10 millones de personas. Escribió cientos de libros y comentarios bíblicos y fundó instituciones como colegios bíblicos y orfanatos. Sin embargo, siempre señaló su conversión en aquella pequeña capilla llena de poquita gente, como el momento en que Dios cambió su vida para siempre. Su mensaje era claro: Dios salva a los pecadores, no por lo que ellos han hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ellos. Spurgeon es un recordatorio poderoso de que el Evangelio no requiere grandes gestos o méritos, sino una fe sincera en Jesús como Señor y Salvador. Al igual que Él encontró salvación en Cristo, todos estamos invitados a mirar y experimentar su gracia transformadora. Mira hoy a Cristo y permite que su amor te llene de vida y esperanza. Versículo 11 al 15, mirad. A continuación, ahora Pablo en este momento, Pablo, que va a hablar sobre la salvación que viene por el mensaje, cita Isaías capítulo 28, reafirmando que el que cree, versículo 11, no será avergonzado. Leemos la Reina Valera del 60, en la que yo he leído la Reina Valera del 2020, no será defraudado. Cuando alguien escucha el mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, y lo recibe por fe, no será avergonzado ni defraudado. Así que Pablo no hace diferencia, entre judíos y gentiles. Versículo 12, porque Cristo es para todos. Cristo vino para los suyos. Primeramente, recordad aquella misión de Cristo siempre me llama mucho la atención, ¿no? Cuando Cristo envió a los 12 y luego a los 70, dijo esto: os envío primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Él era judío. Él quería ganar a los suyos, ¿verdad? Así que, en ese mismo sentido, Cristo ha venido para los judíos, aquellos judíos que aún no conocen a Cristo. Cristo se ofrece para ser recibido por fe, pero también los gentiles. Es decir, ¿quién son los gentiles? El resto de las naciones somos gentiles. También hombres y mujeres pueden encontrar en Jesucristo la salvación. Así que Pablo enfatiza, citando a Joel, versículo 13, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La invocación de Dios. Pero no es una invocación, ¿verdad?, de boquillas para afuera. Este tipo de invocación es el reconocimiento de quién es Dios y cómo ha enviado a su Hijo Jesucristo. Este reconocimiento es aceptar la autoridad que viene de Dios. Hay otro texto por ahí que siempre nos llama mucho la atención, cuando Dios habla en el monte de la transfiguración. Recordad que está allí Pedro, Juan y Jacobo, y la última palabra que se escucha, que dice Dios desde el cielo:
Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Escuchad lo que dice él. Pero es que momentos antes, ¿verdad? Cuando fue también bautizado por Juan en el Jordán, recordad que pasó lo mismo. Desde el cielo, ¿verdad? Una paloma bajó en forma de como el Espíritu Santo bajando sobre él, pero una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Mira lo que está diciendo Dios. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús, que es el camino de salvación. Es el único hombre verdadero, porque es Dios, pero también hombre como tú y como yo, que pudo cumplir toda la ley de Moisés y de la Escritura. Así que está enfatizando esta verdad, el versículo 14 y 15, invocar a Dios, invocar a Jesús. Pablo dice, pero claro, ¿cómo puede alguien invocarlo si no antes ha escuchado? Pero ¿cómo va a escuchar si no ha habido antes alguien que le llevase el mensaje? Pero ¿cómo le va a llevar a alguien el mensaje si no ha sido enviado, verdad? Y concluye diciendo, qué hermosos son los pies de las personas que llevan un mensaje a otro. Qué hermosos son, ¿verdad? Así que Pablo termina de esa manera recordándonos, ¿verdad? Que el mensaje central de la proclamación es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. La predicación del Evangelio es esencial para que las personas puedan conocer a Cristo. Si alguien puede invocar el nombre de Jesucristo para recibir salvación, lo hará si ha escuchado el mensaje de que Cristo solo es el único que puede salvar. De hecho, podemos hablar en este sentido de la universalidad del Evangelio. ¿Recordáis a Lucas? Curiosamente Mateo, curiosamente Marcos, Juan también. Por cierto, los que he nombrado son judíos, pero Lucas era gentil. Ellos siempre se enfocaban en los judíos, en Israel, ¿verdad? Pero Lucas se enfoca en los gentiles. ¿Por qué? Porque ya Lucas en su evangelio, si lo leéis, entendió Lucas que el evangelio era para todos, para judíos y no judíos. Así que Lucas se parece mucho a Pablo. Y en su evangelio, cuando uno lo lee, encontramos que Lucas tiene muy claro, a diferencia de Mateo y de Marcos y de Juan, que puede deslizarse un poquito. Lucas tiene muy claro que el evangelio es para todos, hombres y mujeres que crean en Jesucristo. Y eso es lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Que el evangelio es para compartirlo con todos, sin acepción de personas, porque en Cristo solamente hay salvación, y la iglesia, por lo tanto, es la embajada, y tú y yo somos embajadores. Tú y yo somos embajadores de esta embajada para que otros también puedan participar, ¿verdad?, de este gran don como es Jesucristo. Por lo tanto, la responsabilidad de los embajadores, que somos tú y yo, es llevar el mensaje. Tú puedes ser el mensajero, escucha bien, querido hermano, tú puedes ser el mensajero que una persona necesita, ¿verdad?, para encontrar la salvación. Somos embajadores. Versículo del 16 al 18. Jesús es rechazado por algunos. Mirad lo que dice Pablo aquí. En estos versículos, Pablo trata sobre la incredulidad. Había gente, y sigue habiendo gente incrédula al mensaje de Jesús. Pablo trata de la incredulidad de Israel, ¿verdad? Y reconoce que no todos los israelitas han obedecido el Evangelio, al Evangelio, versículo 16, y cita a Isaías 53. Recordamos que en el pueblo de Israel hay un remanente, son hombres y mujeres, ¿verdad?, que eran verdaderos creyentes, y siempre a mí la figura que me viene a la mente son personas como Abraham. ¿Por qué se salvó Abraham? Pues Abraham se salvó porque obedecía a Dios y porque obedecía toda la ley. Pero si Abraham estaba obedeciendo a Dios sin que estuviese ante la ley fue después de Abraham.
La ley de Moisés vino después. Abraham se salvó porque obedeció lo que Dios le dijo. Abraham se salvó por la fe. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Gracias, pastora. Hebreos capítulo 11. Abraham y todos los hombres y mujeres que relata el texto de Hebreos 11 se salvaron por la fe. No por la observancia de la ley. Nadie. Lo que pasa es que a veces queremos agradar a Dios, lo que decíamos antes, ¿verdad? Por nuestro esfuerzo, obedeciendo, que somos incapaces de obedecer todo lo que Dios nos está pidiendo. No podemos, porque tenemos una condición caída. ¿Qué ocurre entonces? Que Pablo reconoce que no todos han obedecido y señala que el mensaje, no todos han obedecido, pero el mensaje sí ha llegado a todos. Esto es interesante, ¿eh? Es decir, no todos han obedecido, pero todos han recibido el mensaje. Por lo tanto, son incrédulos. Son incrédulos. Y por lo tanto aclara, ¿verdad? Versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. No hay otro camino. No hay otro modo. Cristo es el centro de nuestra fe, lo que estamos proclamando. Aunque, esto es interesante, aunque no todos han aceptado el Evangelio, esto no disminuye la eficacia del mensaje. Que a veces uno puede pensar, bueno, es que parece que Cristo no tiene poder para cambiar y transformar. O es que parece que lo que tú hablas con otra persona, lo rechaza, te siente un poco incómodo. Nuestro papel como embajadores es proclamar el mensaje. No somos responsables, esta es la palabra, no somos responsables de cómo la otra persona responda. No. Perdóname, pero no. Tú y yo somos responsables como cristianos, hijos de Dios, de compartir el mensaje con aquel que quiera escucharme. Y que con aquella persona que no quiera escucharme, pues no le hablo. Pero yo no soy responsable de qué decisión tomará, o rechaza o cree. Ese no soy yo responsable. ¿Verdad? Así que estamos diciendo que no disminuye el que algunos rechacen el mensaje, porque Cristo sigue siendo el camino de salvación y es el camino, ¿verdad?, que proclamamos, aunque algunos hoy al día siguen rechazando el mensaje de Jesucristo. Nosotros, los que creemos, sí perseveramos en la fe, aunque haya otros que sigan rechazando el mensaje. Esto es interesante lo que viene ahora. Es verdad que en un mundo en el que nos encontramos, un mundo hostil y un mundo que niega la existencia de Dios y un mundo que rechaza a Dios y a Jesucristo y un mundo que está envuelto en sus propias necesidades, ¿verdad? Hay personas que se envuelven en el mundo y son tan arrastradas que se alejan de Dios, ¿verdad que sí? Y lo que nosotros estamos confesando es que los que creemos, que perseveramos, aunque otros a nuestro alrededor hayan creído, porque me he encontrado con gente, amigos míos, que han creído y ahora no están en el Evangelio, no creen en Cristo, viven de manera distinta, ¿verdad? Así que nosotros sí sabemos que el mensaje sigue transformando vidas de hombres y mujeres y por eso perseveramos, porque Cristo es real y Él a nosotros nos ha transformado. Hermanos, si enfrentas una dificultad de rechazo cuando hables del amor de Jesucristo, recuerdas, que es lo que estamos diciendo antes, recuerdas que el poder está en la palabra. La palabra es la que puede transformar. No está en nosotros, ni en nuestras propias fuerzas. Hagamos, por lo tanto, llegar el Evangelio a otros y sembremos la buena semilla. A veces hay un himno, ¿no? En Corazones Duros, Corazón de Mármol dice cómo era ese himno. Hay un himno por ahí, ¿verdad? Entonces, sigamos sembrando esta semilla de esperanza, que es lo que el hombre tanto necesita. Y dejemos los resultados al Señor. Somos obreros. Los resultados son para el Señor y terminamos aquí. Dios extiende su mano a todos. Esto es importante, ¿eh? No a algunos, no a aquellos que se creen más privilegiados, a todos.
como veremos a continuación. Pablo aborda la responsabilidad que tenía Israel de responder al mensaje de Dios, versículo 19, y cómo Pablo lo aborda, pues citando a Moisés. Y recuerda a Moisés que Moisés dijo a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿verdad?, que anticipó que Dios iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo. Interesante afirmación. Ya se lo dijo Moisés. Te he elegido, pueblo de Israel, para que seas mi pueblo. Pero como no me responde, como no me obedeces, como te vas tras dioses ajenos, como eres un idólatra, yo como esposo, Antiguo Testamento, ¿sí? Como esposo, tú eres mi esposa y me has sido infiel, te has ido con otros esposos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí en Moisés en este sentido? ¿No? Que le provoca celos buscando a otro pueblo que no es su pueblo, y que es el pueblo que sí responde a Dios, que son los gentiles, sí responde a Dios. Así que expresó la intención de llamar pueblo suyo al que no era su pueblo. Es verdad que Israel es su pueblo, ¿verdad? Pero encontramos en el mismo Isaías, por ejemplo, que el profeta, Dios a través del profeta está llamando para que estén en paz con todos los demás pueblos, para que también los demás pueblos pudieran conocer a este Dios que era el único Dios verdadero. Los demás son ídolos. El único Dios verdadero es el que ha creado los cielos y la tierra, que eligió a Israel para que se fuera su pueblo, ¿verdad? Y que también dio su gracia a aquellos que no eran su pueblo. Pablo cita a Isaías, como decíamos, versículo 61. Pablo cita también a este profeta, versículo 20, ¿verdad?, diciendo que, lo que decíamos antes, que los que no buscaban a Dios lo encontraron. Y termina con un lamento, ¿verdad? Versículo 21, citando a Isaías 65. Dios ha extendido sus manos todo el día a un pueblo rebelde y desobediente. Eso era lo que encontró Dios en Israel. Afirmación interesante. En términos generales, el pueblo que Dios había amado y había elegido no creyó en él. Sin embargo, un pequeño remanente, ¿verdad?, sí eran hombres y mujeres creyentes en Dios y encontraron la salvación siempre y siempre, nunca por las obras, nunca por la ley, aunque algunos siguen creyendo, por la fe. Así que aquí encontramos, ¿verdad?, esta mano extendida de Cristo, y Dios sigue extendiendo la mano. Dios sigue extendiendo la mano en Cristo a todas las naciones, ¿verdad? Y lo hace hasta el día de hoy. Dios se sigue revelando a judíos y a gentiles, mostrando el amor que pueden recibir en su Hijo Jesucristo. Y esta es la expresión máxima de Dios. Este ofrecimiento continuo es la garantía de que Dios aún muestra su paciencia y su gracia a aquellos que siguen rechazándolo. Y aquí hay algo de esperanza. Escuchen bien. Dios continúa con paciencia ofreciendo la mano de su Hijo Jesucristo a aquellos que aún le siguen rechazando. Es decir, que todavía hay esperanza para aquellas personas que conocemos y que al día de hoy no son verdaderos hijos de Dios. Y terminamos. Cristo es el centro de toda la obra redentora de Dios. Cristo es el único camino de aceptación de Dios el Padre. Cristo es el único que ha conseguido la justicia que Dios demandaba, y en Cristo todos, ¿verdad?, podemos encontrar lo que no podemos encontrar en otro lugar. Y termino diciendo, en Cristo encontramos vida, perdón y salvación. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.